La primera lectura de la misa de hoy nos presenta al apóstol San Pablo predicando en una población llamada Antioquía. Debe recordarse que en la Biblia se nos habla de dos Antioquías. No confundirlas, por supuesto, con una zona de Colombia, un departamento de Colombia que se llama Antioquia. Esta Antioquía, la que aparece en la primera lectura de hoy, corresponde al primer viaje misionero de Pablo y es Antioquía de Pisidia, que queda hacia la zona central de lo que hoy es Turquía y que en aquella época se llamaba Asia Menor. La otra Antioquía, que es bien importante, es Antioquía de Siria, que queda mucho más hacia la costa, en el sureste también de Turquía, de la actual Turquía. Está Pablo pues en esta población que se llama Antioquía de Pisidia, y Pablo lo que hace es una memoria del Antiguo Testamento, básicamente conectando la figura de Jesucristo con lo que nosotros sabemos del Antiguo Testamento. Aquí hay varias anotaciones que hacer y yo le pido al Espíritu Santo que me ayude para ser claro y para ser útil con estas palabras. Lo primero es, démonos cuenta de cuál es el contexto en el que Pablo está predicando. Se trata de una sinagoga. Efectivamente, podemos decir que la estrategia misionera primera y fundamental de Pablo fue ir a las sinagogas. En el Imperio Romano, que era la estructura civil y política más importante de la época, había sinagogas en muchos sitios. El motivo de esto es que los judíos, debido a varias expulsiones de su propia tierra, habían tenido que ir a distintos lugares fuera de la tierra que Dios les prometió, es decir, la que queda en Canaán. Tal vez la expulsión más fuerte pues, fue la que se dio en tiempos del destierro a Babilonia, en el siglo VI a.C. Entonces, en el Imperio Romano había una cantidad de comunidades de judíos en distintos puntos, y podemos hablar de una auténtica red de comunicación entre esas sinagogas y entre esos judíos, de tal manera que la primera estrategia de Pablo, por razones teológicas y prácticas, fue ir a las sinagogas. Razones teológicas, porque Pablo es consciente de que el llamado que Dios le ha hecho al pueblo judío y las promesas que Dios le ha hecho al pueblo judío tienen su plenitud en Jesucristo. Entonces, el primer destinatario de las buenas noticias del Evangelio tenía que ser el pueblo judío, porque Cristo es ante todo la respuesta de las promesas de Dios al pueblo judío. Esa es la razón teológica. Pero luego también había una razón práctica, y es que cuando Pablo va a difundir el Evangelio con tanto ardor, con tanta fuerza, con tanta convicción y con tanta generosidad, pues él necesitaba tener, por decirlo así, unos puntos de llegada, algo así como anclas a donde pudiera llevar el barco de su predicación y donde pudiera ir tomando también impulso para llegar a otros sitios. Claramente lo que Pablo esperaba era que esa predicación, la predicación del Evangelio, se fuera difundiendo a través de estas sinagogas y se pudiera ir llenando de la noticia de Cristo, pues toda aquella región que en ese momento era sobre todo lo que se llamaba Asia Menor y que corresponde básicamente a lo que hoy llamamos Turquía. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que Pablo está predicando en las sinagogas por ese motivo que es teológico, a saber, cumplimiento de las promesas, y que es práctico, a saber, por esa red de comunicación que había entre el pueblo judío. Segundo, démonos cuenta de cuál es el contenido de la predicación de Pablo. Lo que él está diciendo es, mira, Dios ya había anunciado esto. ¿Por qué Pablo tiene que hacer esa claridad? Pues porque para muchos judíos eso no era tan claro. Para muchos judíos no era tan evidente que sí Dios estaba cumpliendo las promesas en la figura de Cristo. Más bien, lo que ellos estaban esperando era algo así como un reinado de David 2.0, como la segunda parte del reinado de David. David había reinado unos 1000 años antes de la época de Cristo
Y la memoria del esplendor y de las victorias del rey David estaba muy, pero muy viva. Esa memoria estaba muy viva en el pueblo de Israel. Entonces ellos estaban convencidos de que esa era la máxima manifestación del amor y del poder de Dios. Y por eso lo que ellos estaban esperando era un rey poderoso que iba a reconstruir la gloria de Israel, por ejemplo, expulsando a los romanos y afianzando un reino donde hubiera prosperidad, donde hubiera seguridad, donde hubiera fecundidad. Eso era básicamente lo que ellos estaban esperando. Pero como Pablo tenía un evangelio que no correspondía a eso, porque Pablo tenía que hablar de un Mesías crucificado y tenía que hablar de una resurrección que no era tan evidente para muchos de esos judíos, por eso Pablo se esfuerza en mostrar la conexión que hay entre los textos del Antiguo Testamento y lo que se encuentra en Cristo. Un ejercicio que también vale para nosotros, porque nosotros necesitamos de lo que podemos llamar el diccionario, ponle comillas a eso, necesitamos el diccionario del Antiguo Testamento para entender quién es en verdad Cristo. Cristo no es simplemente un personaje que hace cosas maravillosas. Cristo es el Mesías significa el ungido, y quien habla de ungido y quien habla de Mesías, pues habla de toda una tradición que viene de los reyes de Israel, es decir, de la época de Saúl y sobre todo del sucesor de Saúl, que fue el rey David. Así que Pablo está haciendo un recorrido pedagógico. Pablo está mostrando cómo Cristo está conectado de un modo que no es obvio, pero que tampoco es forzado, está conectado con todas las promesas del Antiguo Testamento. ¿Qué sirve de esto para nosotros? Pues sirve para que nosotros nos demos cuenta la deuda que tenemos con el pueblo judío y para que nosotros entendamos que no se puede comprender ni la figura ni el mensaje de Jesucristo si no es en relación con el Antiguo Testamento. Porque de hecho a quienes predicó Cristo con tanta elocuencia, a quienes se dirigió Él en primer lugar, fue precisamente a aquellos que conocían muy bien estas promesas y que venían de la antigua alianza. Así que necesitamos tiempo para aprovechar estas enseñanzas, necesitamos tiempo para ver cómo Cristo es la plenitud de todo lo que Dios había prometido y cómo en Él lo que Dios había anunciado llega efectivamente a su máxima y más bella expresión. Eso es conocer de verdad a Cristo. No nos quedemos con un Cristo imaginado, no nos quedemos con un Cristo supuesto, vayamos al Cristo que nos presenta la Biblia, y ese es el Cristo que Pablo ha querido mostrarnos en la primera lectura de hoy. Que Dios te bendiga.